la presidenta de la Nación, mañana estará pronunciando su discurso ante una nueva asamblea anual de Naciones Unidas con temas puntuales, centrales, Raúl. Exactamente, una asamblea que además centra su interés también sobre el reclamo que va a hacer Palestina para el reconocimiento de su situación como nación soberana, ¿no? Hoy habrá una marcha, justamente. Hoy habrá una marcha en Buenos Aires, mucho para hablar, para analizar de este tema. Estamos con un invitado, Gabriel Puricelli, del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Gabriel. Y creo que tenemos un informe, ¿no? Previamente para compartir y después conversamos con Gabriel sobre el tema, ¿no? Enseguida vamos a estar con el Todavía informe. no. Creo que podemos empezar a analizar este tema. Bueno, perfecto. ¿En qué contexto, Gabriel, se da este pedido de Palestina? ¿Por qué consideras que se da en este momento este pedido? Bueno, evidentemente la Autoridad Nacional Palestina, frente al parate que tienen las negociaciones con Israel, en este momento no hay ningún tipo de negociación bilateral, ha decidido subir la presión por medios diplomáticos para que estas negociaciones avancen. El camino que han decidido en este caso es llevar su solicitud de ser admitidos como un Estado soberano más por la Organización de las Naciones Unidas. Por esto el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, ha anunciado que este viernes se van a presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar esa admisión como Estado miembro de pleno derecho. En la Carta de las Naciones Unidas, para ser admitido con ese estatus, con un estatus equivalente al de la Argentina o de cualquier otro país, es necesaria una decisión del Consejo de Seguridad. Seguramente el principal aliado de Israel en el Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, de darse esta situación, se nieguen a admitir este ingreso y Estados Unidos, efectivamente, igual que otros 4 miembros del Consejo de Seguridad, tiene el derecho de veto y por lo tanto la resolución sería rechazada. En ese contexto, Palestina tiene la posibilidad de recurrir a la Asamblea General y la Asamblea General tendría la posibilidad de admitir a la Autoridad Nacional Palestina como Estado observador en este caso. Gabriel, perdóname, no como Estado pleno, sería un estatus inferior. Efectivamente, porque esa capacidad solo la tiene el Consejo aunque de Seguridad. Tenga el voto favorable de la mayoría de la Asamblea. Aunque tenga el voto favorable de la Asamblea, lo cual tiene que ver con una cuestión más estructural de las Naciones Unidas, donde las resoluciones de la Asamblea General adoptadas por la totalidad de los países no son vinculantes. Las únicas decisiones en la Organización de las Naciones Unidas que son vinculantes son las decisiones del Consejo de Seguridad. Gabriel, sobre el tema que estamos analizando, te invitamos a compartir este informe especial. ¿Cómo? En un ratito nada más. Se resiste el informe. Ya va a estar. Si prospera el veto, ¿qué pasaría con la postura de la creación del Estado palestino? Bueno, justamente como lo decía, tiene un paso siguiente que puede dar Palestina, que no tendrá la misma eficacia legal, es decir, no lo transformará en un Estado miembro de pleno derecho, pero que desde el punto de vista diplomático sería una situación no solo incómoda para Israel, sino también incómoda para los Estados Unidos, que en el contexto de la negociación de Medio Oriente trata de aparecer como lo que en inglés se llama un honest broker, es decir, alguien que ejerce sus buenos oficios. En este caso, la situación de Estados Unidos, si se viera obligado al veto, quedaría bastante descolocado. Entonces, las posibilidades que tiene la autoridad palestina de ejercer presión no solo sobre Israel, sino sobre los Estados Unidos, son únicas, y la verdad que en las últimas horas estamos viendo unos movimientos diplomáticos febriles de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de parte del gobierno de Israel, que ayer a la medianoche, a través de la oficina del primer ministro Netanyahu, ha ofrecido la posibilidad de iniciar en Nueva York negociaciones bilaterales con la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual esta presión diplomática del presidente Abbas parece estar empezando a rendir sus frutos. No tener algún resultado. En un momento te voy a preguntar sobre cómo se vincula todo esto con la situación que se está dando en general en los países árabes. Sí, y yo te voy a preguntar en un ratito nada más cuál es el rol que juegan algunas naciones de Europa. Pero vamos a compartir primero el informe que habíamos prometido. El territorio palestino es motivo de una disputa desde finales del siglo XIX, cuando las provincias árabes, bajo el control del Imperio Otomano, se fueron desarrollando movimientos nacionalistas que reivindicaban su identidad. Al mismo tiempo, en Europa, se articulaba el movimiento sionista, que promovía la creación de un Estado israelí. Palestina estaba en la mira para los planes colonialistas.
tras el primer conflicto bélico mundial, a través del sistema de mandatos implementado por la Sociedad de Naciones en 1920, se asigna a Gran Bretaña el control sobre Palestina. Comienza entonces en la región una etapa de auge nacionalista árabe y se inician numerosos enfrentamientos entre la población autóctona palestina y de colonos judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, en su resolución 181 de noviembre de 1947, propone la división del territorio palestino y la creación de dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Este plan fue rechazado por los árabes. En mayo de 1948, la comunidad judía declara unilateralmente la creación del Estado de Israel. Desde entonces, la región fue escenario del choque entre dos fuerzas desiguales. Por un lado, la maquinaria de todo un Estado y por otro, un movimiento de liberación nacional encarnado en la Organización para la Liberación de Palestina. Esta diferencia de poder y de reconocimiento internacional, teniendo en cuenta que Israel era respaldado como lo es hasta el día de hoy por algunas potencias mundiales, en especial por Estados Unidos, permitió que extendiera su ocupación en 1967, tras la Guerra de los 6 días, controlando Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Hoy, más de 500.000 israelíes están instalados en esos territorios, y la Franja de Gaza conforma una población bloqueada por Israel, a la que ni siquiera se admite el ingreso de ayuda humanitaria externa y donde todos los días mueren palestinos en manos de soldados israelíes. A fines de 1987, en reclamo de las tierras, se desencadena un levantamiento conocido como la Intifada. Al calor de la revuelta, un año después, el Parlamento palestino en el exilio declaró el Estado de Palestina. 20 años más tarde, y en una situación ya insostenible en el siglo XXI, el pueblo palestino elevará un pedido formal en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que alcance rango de Estado soberano e independiente con pleno derecho y se reconozcan las fronteras previas a la ocupación israelí en 1967. Estados Unidos, su fuerte aliado, adelantó que vetará la presentación. Para que esta propuesta sea aceptada, necesita contar con 128 votos a favor. Al menos 126 países, entre ellos Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay, ya reconocieron al Estado palestino. Seguimos conversando con Gabriel Puricelli, analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, dos temas, porque nos comentaba justamente antes de ir al informe esto de la posibilidad de que se abran en la misma reunión de las Naciones Unidas alguna instancia de negociación que hasta ahora estaba cerrada con el gobierno de Netanyahu. Y la otra es lo que te consultaba, ¿en qué medida está incidiendo también en esta situación el peso que tienen las revueltas en los países árabes, que también cambian el escenario sin ninguna duda, ¿no? Bueno, la influencia de las revueltas en los países árabes yo diría que en este caso es un poco indirecta y sobre todo tiene el efecto de poner a Estados Unidos en una posición muy incómoda. Porque en el caso de las revueltas, de alguna manera Estados Unidos había, a diferencia de lo que venía sucediendo sistemáticamente y sobre todo desde la invasión a Irak en 2003, donde Estados Unidos siempre estaba del lado incorrecto o enfrentando a lo que se conoce como la calle árabe o la opinión pública de los países árabes. En el caso de las revueltas en estos países, Estados Unidos se mostró de alguna manera como acompañando esas demandas de democratización. En el caso de verse obligado a utilizar su veto en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos volvería a tener que colocarse en la posición antipática habitual para defender a su principal aliado en la región. En un contexto donde además el único aliado musulmán no árabe que tenía en la región, que era Turquía, ha variado también su posición, pasando de ser el único gobierno musulmán amigo de Israel a sumarse al frente de aquellos gobiernos que reclaman una solución al tema palestino. Con lo cual, el aislamiento diplomático de Estados Unidos frente a una movida como la que está impulsando la Autoridad Nacional Palestina sería realmente muy marcado. Me parece que ahí es donde juega la situación de la revuelta, es decir, una situación que le permitió a Estados Unidos de algún modo ponerse del lado correcto
volvería a verse forzado, en este caso, a enfrentarse a la opinión pública, no solo de los países árabes, sino, como decía, en este caso también de otro estado musulmán no árabe como es Turquía. A propósito de Turquía, te lo preguntaba hace un rato, ¿qué rol y qué participación o qué peso específico tienen algunas naciones europeas en estas decisiones que se van a tomar? Bueno, como parte del aislamiento en el que se encuentra Israel en este momento y en el que podría encontrarse Estados Unidos, de verse forzado a tomar una decisión, también habría que decir que la mayoría de los países de la Unión Europea no estarían acompañando la posición de los Estados Unidos, con la excepción segura del Reino Unido, que no solo tiene esta relación un poco bifronte de alianza con sus vecinos continentales europeos, sino de una fuerte relación especial, como la llaman ellos, con los Estados Unidos. No solo eso, sino que además el ex primer ministro británico, Tony Blair, es el representante del cuarteto de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas en las negociaciones de paz de Medio Oriente, y se ha manifestado ya públicamente también pidiendo moderación a la Autoridad Nacional Palestina, es decir, que no avance con este reclamo de ser admitido como Estado en las Naciones Unidas. Gabriel, ¿cabe la posibilidad de esperar algún cambio de actitud del gobierno de Netanyahu con respecto a una eventual nueva apertura de negociaciones? Bueno, ¿Más abierta que lo que ha sido hasta ahora? Eso es bastante difícil de predecir, pero lo que sí podemos decir es que la presión diplomática palestina ha tenido un primer resultado en esta comunicación hecha, como decía, cerca de la medianoche de ayer por la oficina de Netanyahu, justamente ofreciendo negociaciones en Nueva York. Me parece que la situación es suficientemente incómoda para el gobierno de los Estados Unidos como para que, tras bambalinas, seguramente Estados Unidos esté presionando sobre Netanyahu para que efectivamente se abra una negociación, porque, lo decíamos antes, esta situación puede herir seriamente los esfuerzos que la administración de Barack Obama ha hecho desde el primer día de su administración por restablecer o llevar un cierto grado de normalidad a su relación con los países árabes. Hablabas, Gabriel, de presiones y situaciones incómodas. Son ya varios los países que están pidiendo una reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo marcha ese tema? Bueno, la situación que vamos a ver si el viernes la demanda palestina llega al Consejo de Seguridad y luego se trata en la Asamblea de Naciones Unidas va a ser un caso muy educativo, porque nos vamos a encontrar frente a esta situación de que un grupo de 15 países, 5 de los cuales tienen derecho a veto, pueden decidir quién es miembro pleno de las Naciones Unidas, mientras que la opinión seguramente mayoritaria en favor de Palestina, que habría o va a haber en la Asamblea General, no tiene efecto. Me parece que esta es una estructura que está en cuestión. No solo está en cuestión la estructura institucional de las Naciones Unidas, sino que aún los países más importantes del mundo están reviendo los mecanismos de lo que se denomina la gobernanza global, y es por eso también que nos encontramos en un momento donde disminuye en su importancia el G7 y incrementa su importancia en el G20, donde, dicho sea de paso, no solo está la Argentina, sino que están varios de los países que con más insistencia demandan una reforma del sistema de Naciones Unidas. Un mundo que se mueve, Pedro, en cuanto a las relaciones de poder. Indudablemente esto está repercutiendo en estos organismos internacionales. Gabriel Purichilli, te agradecemos muchísimo tu presencia, el aporte del Laboratorio de Políticas Públicas, que es un interesante espacio de reflexión que encabeza Emir Sader, que tiene sede en Río de Janeiro y en Buenos Aires, y que siempre nos ilustra, nos ayuda a comprender estos acontecimientos internacionales a través de su análisis. Así que invito a todos que también conozcan este espacio a través de internet o en cualquier forma que puedan acceder para conocer de estos temas. Gabriel, otra vez, muchas gracias por tu presencia. Gracias a usted por la invitación. Buen día, hasta la próxima.